Pues miren, bueno, muchas gracias a Pedro por la amable presentación. Y lo primero que quiero decirles es que no sé cómo empezar, ¿eh? No sé cómo empezar, con lo cual, pues, el desarrollo de la intervención la tengo más o menos ordenada y tal, y espero que se note que es verdad que la tengo ordenada, pero de verdad al principio no sé cómo hacerlo, de tal manera que nada, pues que me he subido aquí sin saber cómo empezar. Y en cualquier caso, lo único que se me ocurre decirles es que se nota mucho la ausencia de don Gustavo y que confío muy sinceramente que sea hoy y que próximamente pues volvamos a tenerlo aquí. Y como digo, lo dejo aquí. Porque no sé seguir. No sé cómo empezar y no sé cómo seguir. En cualquier caso, vengo a hablarles, bueno, en primer lugar, que hablábamos, Pedro y yo hemos hecho varios chistes, yo pensaba que iba a hacer otro, es por el ordenador, y es porque aquí tengo el ejemplar de mi tesis doctoral, que tiene mucho que ver con esto, ahora les explicaré, pero no tengo nada proyectado, y entonces antes hablábamos, Pedro y yo, me preguntaba si iba a proyectar algo, si hacía falta aquí PowerPoint y demás, y le contaba que me han dicho hace poco, y no recuerdo quién además, y pensaba, se lo atribuía a él, que el rector de Harvard tiene una máxima, ¿no? Y entonces siempre que alguien va a Harvard a dar una conferencia, le pregunta si tiene algo interesante que decir o si va a utilizar PowerPoint, ¿no? Yo no voy a utilizar PowerPoint y espero que sea, eso ya lo dirán ustedes, porque algo interesante tenga que decir. Al fin y al cabo, he dedicado mucho tiempo a esto que yo les voy a contar. Vengo a presentarles mis conclusiones, esta vez sí, de la tesis doctoral, que se titula Análisis histórico de la responsabilidad penal corporativa en español. En francés tiene un título un poco distinto, no, se lo explicaré después porque la tesis está hecha en codirección con una universidad española, la Universidad Autónoma de Madrid, con la dirección del profesor Miguel Bajo, y con la Universidad de París, Nanterre Oeste, la Defensa, con la dirección de la profesora Elisabeth Fortis. Y en consecuencia, pues hay una gran parte de la tesis que ha tenido que ser redactada en francés, incluido, por supuesto, el título. Y ya digo, volveré después sobre la explicación de por qué he tenido que titularlo de manera distinta en español y en francés, porque es interesante para el desarrollo del asunto, ¿no? En primer lugar, tengo que justificar el título, ¿no? Es decir, ¿por qué he llamado yo así a la conferencia? Y me van a permitir que ni siquiera enuncie el título, porque la mera lectura del título sería ya una toma de postura. Entonces yo les pido, como hay los programas, si alguno no tiene programa, que lo mire en el del compañero o demás, pero ya digo, sería una toma de postura el que yo enunciase el título, ¿no? Lo que sí que puedo adelantar aquí ahora mismo es que aparentemente ustedes tendrán razón si dicen ¿y de qué va a hablar?, ¿no? Porque el título es sumamente vago y está así hecho a propósito, ¿no? Está hecho así a propósito, porque de hecho estuve pensando, hablaba yo con Tomás, y cómo lo podemos titular, ¿no? Y, por ejemplo, pues en la tesis se llama Análisis histórico de la responsabilidad penal corporativa. Pero claro, esta frase que tiene como que da título a la intervención, pues yo qué sé, pues podría pensarse, pues mira, por ejemplo va a hacer un análisis de tipo jurídico, ¿no? Al fin y al cabo, mi tesis, no lo he dicho, es una tesis de derecho, ¿no? Dice, bueno, pues viene a hablarnos de hacer de derecho, ¿no? Un análisis jurídico. O dices, no, bueno, porque como se trata de corrupción y democracia, pues será un análisis de tipo político, ¿no? O incluso, es decir, como tal aforismo presentado, pues puede admitir un análisis lógico, o por supuesto un análisis léxico, semántico, lingüístico, ¿no? Y claro, y dice, bueno, y un análisis filosófico, por supuesto, ¿no? Y dice, bueno, entonces ¿de qué va a hablar? Pues insisto una vez más, el que yo dijese que voy a hablar de cualquiera de estos tipos de análisis ya sería una toma de partido, y pretendo ir construyendo con ustedes esta posición respecto de la que
o sea, con la que yo me enfrento al análisis de esta frase que digo, y verán, digo que no quiero ni leer por lo siguiente, porque como según la lea, yo ya estoy haciendo una ubicación concreta histórica de la frase, ¿no? Quiero decir, si yo les pongo dos ejemplos que entienden muy rápido. Por ejemplo, yo pensaba, buscando uno cualquiera, ¿no? Es decir, pues el principio del Cantar del Miocid, que todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Y si lo leemos en la versión original, claro, tendremos que leer de los osollos tan fuerte mientre plorando, ¿no? Es decir, de los osollos siendo sus ojos. Pero claro, si yo leo hoyos, lo estoy colocando en el siglo XIII, por ejemplo, o XII. Si yo digo ojos, pues lo estoy colocando en un momento histórico en el que digámoslo así, la iota ya ha tomado el sonido, ¿verdad? Otro ejemplo, si yo digo, o cojo este del francés, si yo digo la palabra rey en francés y la digo roi, estoy tomando postura histórica, porque como saben ustedes, lo que en francés se escribe OI es un diptongo que ahora decimos OA, pero lo decimos desde después de la Revolución Francesa, porque en el dialecto francés de París se dice roi, pero en el resto de dialectos franceses se decía roué. Entonces, cuando uno lee lo que se escribe roi, si lo lee roi, está colocándolo después de la Revolución Francesa, y si lo lee roué, está colocándolo antes de la Revolución Francesa. Y precisamente lo que siempre se cuenta es que si ha prosperado la pronunciación o la evolución fonética de OI a UA, es precisamente por la palabra rey, ¿no? Es decir, por la palabra rey, porque había que acabar, claro, no es lo mismo, ¿con quién hay que acabar? ¿Con el roi o con el roué? ¿No? Pues claro, ahí en París dicen roi, y esto se cuenta, ¿no? Pero que este es el punto claro de inflexión en el momento en el que la pronunciación UA prospera y triunfa en francés, ¿no? Al margen, naturalmente, de una explicación que evidentemente es la real, más allá de cuestiones puramente léxicas, ¿no? O pura fonéticas o lingüísticas, en sentido eso amplio, que es la explicación política, y que no es solo por la palabra roi, sino, como Gustavo Bueno ha explicado muchas veces, por lo que la coplilla aquella decía, arte diabólica. ¿Se acuerdan ustedes, no? Lo de admiróse un portugués al ver que en su tierna infancia todos los niños en Francia supieran hablar francés, y ahí empieza, arte diabólica es, y como interpreta el profesor Bueno, el arte diabólica es la guillotina, claro, que los que no decían roi y decían roué eran peligrosos, ¿no? Y entonces, pues, claro, es una bonita manera de que todos digan roi, ¿no? Sobre todo eficaz, no sé si es bonita, pero eficaz desde luego. Entonces digo, ¿cómo leemos el enunciado del título? Y voy a seguir sin leerlo hasta que pueda tomar partido, ¿eh? ¿Cómo voy a hacerlo? Pero claro, si lo leemos, digamos, como si fuera español de hoy, pues lo estamos colocando en un momento histórico presente, por ejemplo. Digo la invención. Si lo leo como se leía en el latín, como esto se habría pronunciado en latín clásico, pues lo estaríamos colocando en el siglo III, por ejemplo, ¿no? Y como no quiero en este punto ni colocarlo en el siglo III, ni en el siglo XX, ni en el XIX, por ejemplo, pues no lo quiero leer. Llegará el momento en el que yo quiera leerlo. E insisto, hombre, qué barbaridad, qué escepticismo. No, es que quiero empezar así, porque es que si empezamos tomando partido, que es lo que a mí me ocurrió necesariamente, claro, porque cuando uno empieza un trabajo parte de unas ideas previas, porque si no, no podría empezar, claro, es mucho más difícil ir destruyéndolas que partir de la nada e ir construyendo. Yo lo que pretendo hacer aquí es ir construyendo con todos ustedes, ¿no? El planteamiento tendría dos maneras de hacerlo, el planteamiento de mi intervención. El primero es, sencillamente, pues ir presentándoles una sucesión de hechos lineal, cronológica, que son aquellos que yo presento en la tesis como consecuencia y resultado de mi trabajo. Y quiero decir, obviando todos los problemas que yo he tenido para hacer esta reconstrucción, que ya les adelanto que es una reconstrucción absolutamente mía, inédita, en el sentido en el que la tesis todavía no ha sido publicada,
y yo, pues, es una de las opciones, ¿no? Es decir, yo les cuento aquí con las conclusiones como si fuese evidentes, ¿no? Como si fueran evidentes. Pero me parece que no es el lugar para hacerlo, ¿eh? Me parece que no es el lugar para hacer una presentación de este tipo. Lo que voy a hacer va a ser hacer una presentación problemática, en el sentido de explicar dónde ha habido problemas, cuáles son los problemas y por qué he tomado partido por una interpretación u otra, ¿eh? Por una interpretación u otra. Creo que en un curso de verano de la Universidad de La Rioja es procedente hacer este tipo de presentación. Contarles dónde hay problemas, cómo los he resuelto, incluso para que en el turno de preguntas, pues todo aquello en lo que no estén de acuerdo y por supuesto puedan ayudarme a mejorar, yo estaré encantado, ¿no? Sí les adelanto que en cada uno de los problemas he tomado partido. Me parecía que era imprescindible. Con el riesgo, naturalmente, de confundirse, claro. Pero me parece que en una tesis uno tiene que tomar partido. Cuando, hace unos días, bueno, el 14 de julio, precisamente, o sea, hoy es 18, pues hace 4 días estuve en la lectura de una tesis doctoral y resulta que gran parte de la defensa, de las intervenciones de los miembros del tribunal, fue discutir entre ellos si una tesis debe tomar partido o no, porque al parecer el doctorando en un momento de su tesis pues había dicho, hay 2 teorías, ¿no? Y las 2 son contrarias, pero tan buenas las 2 que no puedo optar por una u otra, ¿no? Entonces uno de los miembros del tribunal decía, oiga usted, esto no es una tesis, usted tome partido, que se confunda, pero tome partido. Y había otros que decían que no, que mucho más científico es presentar las teorías que hay y ya está, ¿no? Y ya está. Y estuvieron mucho rato discutiendo sobre esto, ¿no? Yo creo que, oye, pues está muy bien conocer cuáles son las teorías unas y otras, pero eso no se llama tesis, se llama, yo qué sé, pues otra cosa, ¿no? Pues pero una tesis, por naturaleza, entiendo que tiene que tomar partido, aún a riesgo de confundirse, por supuesto, ¿eh? Y evidentemente explicando por qué se toma partido por una de las opciones u otra, ¿no? Y decía que había varios tipos, pues eso, posibles de análisis: jurídico, político, léxico, lógico, y yo, en la medida en la que en la tesis he optado por un análisis histórico, es el que voy a presentar aquí. Y digo por lo siguiente, yo no quería hacer, mi tesis no tenía el menor interés, yo no lo tenía, y de hecho el proyecto de tesis presentado administrativamente no habla nada de historia del asunto, nada, porque se centraba originariamente en 2 cosas, una que era análisis desde la perspectiva o desde la base del materialismo filosófico sobre si una corporación puede cometer delitos o no, o solo tiene que ser un individuo, y después, tras este análisis, lo que yo pretendía hacer era una comparación de las legislaciones positivas, legislación, jurisprudencia, doctrina de Francia y España, ¿no? Ya que la tesis era codirigida por Francia y España, pues mi objetivo era este, ¿no? Pero claro, yo entendía que difícilmente se podía hacer un análisis sin conocer la historia de esto, ¿no? Es decir, en la medida en la que es una institución con un desarrollo, y en este punto, digamos, de hoy, 18 de julio del año 16, pues una institución que está en desarrollo, y hoy es un punto presente, pero que será histórico mañana, igual que hay otros puntos históricos anteriores, y por lo tanto establecer un corte es completamente, claro, necesario, pero arbitrario, ¿no? Es imprescindible, porque si no, no acabaría uno el trabajo, pero claro, es arbitrario cortar en un momento determinado. Y lo que sí que es completamente arbitrario es cortar respecto del pasado, decir, no, esto de atrás no me interesa, ¿no? Cuando está necesariamente influyendo en el presente. Y entonces lo que yo pretendía era sencillamente enterarme de cómo era la historia, es decir, yo buscaba un manual donde leer aquello y entonces empezar a hacer la tesis que era la mía tesis, ¿no? Pero resulta que la mía tesis terminó siendo lo del manual ese que no existía, ¿no? O sea, buscas, no existe el manual y necesariamente te tienes que poner a ver cómo te apañas para construir aquello sobre la base de lo cual hagas después. Y nada, y como el tiempo apremia y pues he tenido que ir quitando partes de la tesis, de bueno, esto ya lo dejo para otro momento, esto también, y al final me he quedado en aquello que no era la tesis originariamente, que era ese libro en el que se explique cuál ha sido la historia de esto. Y digo, creo que si se pierde la perspectiva histórica, cualquiera de los otros análisis quedan en nada, que son vacíos completamente, ¿no? Y he estado pensando
un ejemplo tonto, pero para que se entienda bien en lo que quiero decir, ¿no? Pensaba yo la frase, por ejemplo, análisis léxico, ¿no? O análisis semántico, tal, ¿no? Pensaba yo la frase hablando del ámbito del derecho penal, ¿no? Eso, el sintagma, digamos, el móvil del asesino, ¿no? Yo pensaba hasta en hacer preguntas, pero no voy a hacerla, ¿no? Pero yo sé que si en el año 1980 yo vengo aquí y les pregunto ¿cómo terminarían ustedes la frase el móvil del asesino es? Pues ya digo yo que me iban a responder pues unos por los celos, otros me iban a decir pues el odio, venganza. Pero hoy estoy seguro que si yo digo terminen ustedes la frase el móvil del asesino es, muchos me dirían pues Samsung, el 607 tal. Claro, porque cambió completamente. Hoy ya el móvil del asesino ya hay dudas de si son los celos o es Samsung o es Nokia, ¿eh? Entonces, claro, si yo dejo la pregunta del móvil del asesino o la frase el móvil del asesino sin ubicar temporalmente, podemos llegar a cometer disparates, ¿no? Disparates. Y por eso, claro, yo fíjese, pues podemos hacer aquí la etimología del móvil, del asesino, y hacer un estudio magnífico, ¿no? Y luego, pues, plantearnos, pues, el sintagma nominal, o cómo funciona y cómo tal. Pues, o sea, se puede hacer un análisis magnífico, pero en realidad, si no se ubica temporalmente en un momento histórico, pues el resultado puede ser ridículo. Y por eso yo pretendía buscar esa monografía de la historia que me permitiera ubicarme y sobre eso empezar a construir. Bien, hombre, algo habrá, dices que no hay nada, algo habrá, sí, bueno, claro, algo hay siempre, ¿no? Pero os digo, hay un libro, que es el bueno, son, no sé, 800 páginas más o menos, que es un buen volumen, que habla de la historia medieval, antigua y medieval, sobre todo medieval, y hasta el siglo XVII de este asunto. Es un trabajo magnífico, muy erudito, pero tremendo, vamos, aquello es una barbaridad. Y tiene la gran virtud de que además de ser muy gordo, está en alemán. Y hay una segunda virtud, y es que está en letra gótica. Quiero decir que es de los que puedes enseñar y decir, mira lo que estoy leyendo, ¿no? Porque de verdad es increíble aquello. Pero acaba muy pronto, en el siglo XVII. El manual este es de 1881, por cierto, ¿eh? Digo porque esta fecha es relevante. Y después hay una tesis doctoral leída en la Universidad de París en el año 1899, que tiene una primera parte histórica y que es prácticamente un resumen de lo que había hecho el otro señor, que por cierto se llama, el primero Guirke y este segundo se llama Aquiles Mestre. El problema de Aquiles Mestre, que tiene la gran virtud de facilitar, porque te lees aquello de la edad antigua y de la edad media, y claro, está en francés y en letra de la nuestra, ¿no? Y entonces pues te enteras mucho mejor. Incluso hay traducción en español. Pero tiene el problema de que como se basó íntegramente en Guirke, pues cuando llega el siglo XVIII, que uno empieza a esperar que un francés vaya a hablar de la Revolución Francesa, cantidad, pues prácticamente no dice ni mu, ¿no? O sea, cuando en la Edad Media se dedica a 20 y tantas páginas, resulta que de la Revolución Francesa son 2 párrafos, ¿no? 2 párrafos, que dices, vaya, ¿no? Y digo, la Revolución Francesa, con lo cual, a partir de ahí, excuso decir, ¿no? Porque él está en 1899, pero todo el siglo XIX ya directamente no dice ni una sola línea, y del siglo XX y XXI, evidentemente, no tiene nada, ¿no? Bien, con lo cual, pues sobre este problema partía. Por cierto, que la tesis de Aquiles Mestre es un caso muy curioso. Apenas hay ejemplares. En Francia yo tengo localizados, bueno, pues en París creo que hay 2, porque había un tercero que robó a alguien, ¿no? Y en la Universidad Complutense de Madrid hay un ejemplar, dedicado además por Aquiles Mestre, pero nada, vamos, en Francia ya digo, salvo que vayas al Instituto Católico de París, y el otro me parece que está en Ciencias Políticas, no hay ejemplares de esta tesis. Y sin embargo en España sí los hay, pero vamos, que prácticamente cualquier librería de ahora, vamos, que lo pides y te lo traen, porque se editó en 1930 traducido y se ha vuelto a reeditar en el año 2005. Supongo,
contra la voluntad de este mestre, porque al parecer decía que si no lo reeditaba y tal es porque no estaba conforme con aquello. Pero bueno, ya digo, que en español se puede encontrar con toda facilidad. Bien, dicho esto, ¿contra qué voy a hablar? ¿No? ¿Contra qué voy a hablar? Y pues claro, parecería muy fácil que si el título de mi intervención incluye un adverbio de negación, pues dices, hombre, pues con que nos digas si estás a favor o en contra, pues ya nos vale, ¿no? Es decir, si estás a favor, será que admites el adverbio de negación, y si estás en contra, pues será que lo que admites es la tesis contraria, simplemente quitas el adverbio de negación y todo queda solucionado, ¿no? No se puede. No se puede porque eso estaría dando, por supuesto, muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Primero, da por supuesto que quiere decir la primera palabra, el primer sustantivo, ¿no? Lo pronuncio sin tomar partido a la española de hoy, societas, ¿no? Claro, ¿qué quiere decir esto de societas? Pues puede querer decir muchas cosas, ¿no? Pues por ejemplo una sociedad mercantil, pero también puede ser una sociedad política. Digo así en español, pero claro, dices, bueno, y el societas que está en latín puede incluir, por ejemplo, una fundación, ¿no? Una universidad, un banco, un banco como sociedad mercantil, ¿vale? Pero, ¿y una comunidad de vecinos está incluida en el societas o no? ¿Una ciudad está incluida? Pues claro, dice, hombre, a priori no, bueno, ya, pero vamos a pararnos si está incluida o no, porque esa sociedad política tomamos como referencia al Estado, pero ¿y otras corporaciones territoriales inferiores al Estado están incluidas o no están incluidas? El Estado está incluido, la ciudad de Dios está incluida, la sociedad universal. Claro, pues mientras no digamos qué quiere decir esto, pues digamos que potes, non potes o tal es lo mismo, es gratuito porque no sabemos de qué estamos hablando. Pero claro, y dices, bueno, y el delinquir, hombre, no, esto sí está claro, no está claro, que va, porque, claro, delinquir hoy por hoy en español tiene un significado, digamos, pues, que podría explicar aquí diciendo, pues, que es un concepto o una idea, ¿no? Para empezar, porque claro, dices, delinquir, ¿qué es un delito? Que esto cuando empiezas a estudiar derecho penal es muy insatisfactorio, porque dices, ¿qué es un delito? Y dice, pues todo aquello que el Código Penal dice que es delito, ¿no? Y pero es así, es decir, esto es importantísimo además que sea así, es importantísimo que sea así, o sea, no es ninguna tontería esto, ¿no? Es insatisfactorio como explicación, pero claro, es muy importante, ¿no? Entonces, cuando decimos delinquir en la frase del título, ¿estamos hablando de ese significado positivo de delinquir? ¿O estamos hablando de un significado positivo que tuvo, pues, por ejemplo, en la Unión Soviética o en la Alemania nazi? Delinquir quería decir otra cosa. Delinquir quería decir, delito es todo aquello que el código dice que es delito, o que, o que la buena crítica del juez considere que debería ser delito, ¿no? De acuerdo con la salvación del pueblo alemán. No sé cuáles son las palabras de los códigos soviéticos, pero las del alemán, grosso modo, son estas, ¿no? Claro, que ahí ya estamos empezando a deslizarnos a algo diferente, no del concepto del principio de legalidad, sino a una cosa que ya empieza a ser quizá más filosófica, explicada de una manera muy rara y muy tal, pero parece que subyaciera alguna idea filosófica por muy mal que esté explicada, ¿no? Con lo cual, delinquir, ¿qué quiere decir? O uno u otro, ¿no? O sea, el positivo de la España del 2016 me refiero, o la Alemania, esto es del año 35, pues eso, el año 35, 36, lo que quieran, ¿no? Pues hay que tomar partido, ¿no? Hay que tomar partido para poderle dar un contenido a esta frase, ¿no? Pero es más, delinquir quiere decir hacer algo, o sea, delinquir o ser castigado, o recibir una pena. Hombre, está claro, qué tonterías preguntas, es delinquir, no recibir una pena. Pero claro, si yo les pregunto por la frase un niño de 8 años no puede delinquir, ¿eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que no puede recibir una pena, no que no pueda actuar, no que no pueda matar. Puede matar, pero no puede recibir pena. Con lo cual, en español, el verbo delinquir, en determinadas circunstancias, quiere decir recibir pena, no quiere decir actuar, quiere decir recibir pena. Por cierto, ya digo, esto en España, ¿desde qué edad, hasta qué edad o desde qué edad se delinque? Son 14 años, no son 18, que esta pregunta es la típica que se hace en las clases para trampear. Hoy por hoy son desde los 14 años, pero cuando un niño de 13 años no delinque, no puede delinquir, no es que no pueda delinquir, ya te digo yo que pueden delinquir, lo que no pueden es recibir pena, que es distinto. Con lo cual, en la frase del enunciado, cuando se dice que no puede delinquir, ¿qué quiere decir? Que no puede actuar o que no puede recibir pena. Más, y estamos ya multiplicando por todas las otras opciones de las otras palabras, Y claro, llegamos al pote, es decir, la posibilidad o imposibilidad, o es una cuestión de decisión, es decir, es una incapacidad, digámoslo así, ontológica, o es una decisión que alguien toma, ¿no? Es alguien, me refiero, hoy por hoy lo llamaríamos parlamento, pero ¿es una decisión o es verdaderamente una incapacidad, ¿no? Es decir, y entonces, claro, o tomamos partido por todas estas opciones, o si no estaremos, sin saber lo que estamos diciendo en definitiva, sin saber lo que estamos diciendo en definitiva, ¿no? Con lo cual dices, ¿contra qué estás hablando? Pues si dices non potes, pues contra los de potes o tal. No, porque esto sería gratuito, sería prácticamente no decir nada, estaríamos pues aquí un rato entreteniéndonos, pero el resultado sería completamente cero, no serviría de nada, ¿no? Y en realidad contra lo que yo estoy escribiendo, o estoy hablando, o voy a hablar, es lo que yo he puesto aquí, la teoría recepta, es decir, qué es lo que nos ha llegado y contra qué estoy hablando. Lo que nos ha llegado es la teoría siguiente, en España, en cualquier manual de derecho penal hasta hace 20 años, y al final de la intervención veremos desde cuándo, pero desde hace 20 años, por ejemplo, no hay duda, lo que se decía es solo los individuos los individuos humanos, vivos por cierto, pueden cometer delito, digo porque históricamente también los muertos podían recibir pena, solo los individuos humanos que son los únicos que tienen determinadas características, libertad en definitiva, ¿no? Lo que se llama groseramente libertad, que aquí por cierto está mucho mejor explicado, ¿no? Es decir, sujeto corpóreo individual, dotado de voluntad, conciencia, racionalidad, capaz de obrar para fines y, por tanto, ser imputado como autor de algún delito. Por cierto, va de suyo, estoy hablando del libro El fundamentalismo democrático. Y como solo puede ser sujeto de delito un sujeto, y perdón por lo repetido, con estas características, pues por naturaleza, una societas no puede serlo, y por lo tanto, societas delinquere non potes y demás. Y además, como esto está en latín, pues resulta que la teoría, lo que llamamos teoría recepta, que además es la que sigue siendo absolutamente común. Lo que yo vengo a contarles aquí, insisto, son posiciones mías propias, fuertes muchas de ellas. Y es que, como está la frase en latín, aquello viene del derecho romano, y puesto que viene del derecho romano y nuestro sistema jurídico es heredero del derecho romano, no podemos tocarlo. Y esto ha de ser así porque es importante que se mantenga, ¿no? En Francia la teoría recepta es distinta, curioso, pero es distinta, ¿no? En Francia dicen, antes de la revolución, entre paréntesis, cuando éramos unos bárbaros, reconocíamos a las sociedades capacidad delictiva. Pero afortunadamente llegó la revolución, introdujimos la razón y como fruto de esta razón, naturalmente rechazamos la capacidad delictiva de las sociedades. Estas dos teorías en realidad son distintas, ¿no? Y dice, hombre, pues esto ya empieza a sonar raro, pero en realidad se pueden readaptar y conseguir que sea una sola, en el sentido siguiente. En Roma se rechazaba la responsabilidad penal corporativa. En la Edad Media, que era, los curas y estas cosas, ya saben ustedes, nos llevan al oscurantismo terrible, se introduce por primera vez algo que habría sido imposible en Roma, que es que las corporaciones delincan,
y afortunadamente la razón revolucionaria nos devuelve al mundo clásico y reintroduce la máxima de societas delinquere non potens. Esta interpretación se puede hacer, pero esta es mía, quiero decir que esta no está explicada en ningún sitio, es la única manera que hay de poder juntar estas dos teorías y realmente podría funcionar. Pero claro, si lo hacemos de esta manera, nos encontramos inmediatamente con un problema, y es que dices, societas delinquere non potens. Bueno, al final es imposible. O sea, lo he intentado mantener sin decir, y llevo un rato, pero al final es imposible, claro. Dice, claro, si societas delinquere non potens, y esto viene desde antiguo, y la Edad Media y la Edad Moderna, ¿cómo han hecho, no? O sea, hasta la Revolución, si non potes, ¿cómo han hecho para que potes, no? Dice, bueno, pues muy fácil. Interpretando el delinquere en el sentido de que fueron castigadas, ¿no? Es decir, que no podían delinquir, porque es imposible que delinquieran, y sin embargo sí fueron castigadas. Y así conseguiríamos hacer un planteamiento que salvara todo. Y bueno, pues nada, pues, oye, pues vamos a ver si este planteamiento puede ser, se corresponde con los hechos, ¿no? Porque el caso es que parece que funciona y nos ponemos todos de acuerdo, incluido un español y un francés, que eso es ya... vale, entonces pues nada, es decir, vamos a verlo, porque el caso es que esta interpretación es mía completamente, posible, pero no está, y en cualquier caso, pues claro, faltan las referencias por todos los lados, ¿no?, que puedan sustentar esto, y oye, si las encuentro, asunto arreglado, y pasamos a lo que yo quiero hacer, ¿no? Pero no, que va, no hay referencias, ¿no? Entonces, claro, lo primero inmediato es ir al derecho romano a ver dónde está la frasecica, ¿no? Es decir, a ver dónde aparece exactamente, que se la inventa simplemente, si quieren, para una nota al pie de página, porque es una cosa tan evidente, ¿verdad?, que es del derecho romano, y la manera más rápida de empezar, pues es que coges un diccionario de citas romanas, ¿no?, de derecho romano, y ahí, pues ya está, te vas, pues qué sé yo, pues a la S, ¿no?, de societas, ¿no?, y no... Bueno, pues es que esto lo ha debido de poner por la L, ¿no?, o sea, por la D de delinquere. Bueno, el caso que ni por la S ni por la D, que no está, vaya, que no está. Y yo hablé con el editor del libro este, y le dije, oye, has hecho un libro estupendo, vamos, has publicado un libro estupendo, y dijo, ahí falta justo la frase esta que es tan importante y tal. Y el hombre se molestó mucho, la verdad, no conmigo, sino con el autor, de decir, joder, pues es verdad, ¿cómo se le ha podido olvidar meter una tan importante, ¿no? Y bueno, ya digo, pues entonces vas a bases de datos jurídicas, filológicas, a ver si aparece, y no aparece, no hay más vueltas que darle, no aparece la frase, no aparece la frase. Y bueno, lo curioso es que, claro, dice, bueno, pero realmente, al margen de que esté o no esté, el derecho romano es, según se plantea, verdaderamente una autoridad insuperable, ¿no? Es decir, estamos absolutamente constreñidos a lo que dijera Roma. Pues miren, depende de lo que estemos hablando. Es decir, si estamos hablando del derecho civil, probablemente sí, porque el sistema de derecho civil está terminado, no hay manera de salir de ahí, ¿no? Está cerrado si quieren, ¿no? No hay manera de salir. Pues dices tú, bueno, pues mira, vamos a inventarnos, por ejemplo, la compraventa tiene precio, La compraventa tiene precio. Si yo quiero comprar algo, necesariamente tengo que pagarlo. Dices, bueno, pues yo me voy a inventar como parlamento soberano que la compraventa no exija precio. Bueno, pues eso se llama donación, le cache la mar. Y te das cuenta que es imposible salir, es imposible salir. Es decir, si tú cambias una de las características de una institución, inmediatamente vas a otra institución, ¿no? Y ahí es verdad que no tienes manera de salir, porque ahora dices, bueno, pero ¿y esto en el derecho penal es lo mismo? Y pues hombre, no, porque claro, si tuviéramos, imagínense, ¿verdad?, como tuviéramos que ser fieles al derecho penal romano, tendríamos, esto sería, por ejemplo, muy fértil para los carpinteros, que tendrían que empezar a construir cruces para las crucifixiones, ¿no? Porque se exigían crucifixiones, vamos, había crucifixiones, pues volvería a toda una industria de la tortura, pues no sé ahora quién estaría encargado de aquello, ¿no? Si los carpinteros, bueno, ahora pues metalúrgicos y demás, claro, aquello. Evidentemente, el derecho penal romano
romano no es una autoridad hoy por hoy, nos lo podemos saltar sin ningún problema, nos lo podemos saltar sin ningún problema. Con lo cual, aunque de verdad esta frase fuera romana, no romana, pero totalmente romana, nos la podríamos saltar, nos la estaríamos saltando, que igual que nos hemos saltado muchísimas otras cosas. No es un límite el derecho penal romano, igual que si lo es el derecho civil, por lo que digo, porque es que está cerrado. Entonces, si cambias un elemento, te vas a otra institución, pero no tienes manera de salir de las que hay, ¿no? No tienes manera de salir de las que hay, ¿no? ¿Qué sé yo? Pues otro ejemplo, vamos, es decir, pues haré una donación cuando me muera, o sea, cuando ya esté muerto. Digo, oiga, mira, eso lo puede hacer usted, pero se llama herencia, no se llama donación. Y te cache la mano. Y dice, es que para la donación necesito estar vivo. Sí, porque si no, si está usted muerto se llama herencia. Te cache la mano. No hay manera de salir. No hay manera de salir. Está perfecto. Está perfecto. Digo, entonces, parece que la hipótesis, digamos, la teoría española diseminada en España no funciona, porque la frase no es romana y, como digo, en cualquier caso nos la podríamos saltar sin ningún problema. No es un argumento de peso. ¿No? Entonces, claro, dices, bueno, y en la Edad Media y la Edad Moderna, como dicen en Francia, existió. Sí, existió y estaba muy desarrollada. Estaba muy desarrollada. Voy a darles simplemente algunas ideas, ¿no?, sobre esto, pero trabajaron mucho estas ideas, ¿no? Es decir, si los delitos pueden ser cometidos solo por individuos humanos, o también por lo que ellos llamaban en latín universitas. Y esa es toda la discusión. Para darle un contenido positivo a esto del universitas, yo he recompuesto un concepto que fuese lo más claro y distinto posible, sobre el que he reinterpretado toda la cuestión para salir de los problemas que les estaba diciendo antes con el Societas, ¿no? Ejemplo. Claro, esto de que ahora lo de la universitas se parece mucho al concepto de persona jurídica, se parece mucho, pero el concepto de persona jurídica introduce confusión, introduce mucha confusión. ¿Por qué? Claro, si damos una definición clara y distinta de persona jurídica, no. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el sentido de la vida, no lo he traído el libro y no hace falta. En el sentido de la vida hay una definición en 2 líneas que es perfecta, ¿no? Grosso modo es pues constructo de derechos y obligaciones diferentes de los miembros, ¿no? De los miembros individuales, me refiero, ¿no? Y claro, lo que ocurre es que eso tiene dos problemas en la práctica. Lo primero, que en el derecho español y en el derecho francés, y estos son los 2 que conozco, pero no tengo duda de que en otros derechos está el mismo problema, hay constructos de derechos y obligaciones a los que el Parlamento, a los que el legislador, por motivos que no se saben, le niega la personalidad jurídica. Quiero decir, por ejemplo, en España no tiene personalidad jurídica una comunidad de vecinos, ¿no? Y supongo que todos ustedes saben que la comunidad de vecinos tiene derechos y tiene obligaciones, Es decir, si han hecho obras en la comunidad de vecinos habrán pagado tasas, es decir, que tienen obligaciones, y claro que tienen derechos. Por ejemplo, la comunidad de vecinos tiene derechos contra los socios, o sea, contra los miembros de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero por supuesto también contra terceros. Y por algún motivo que es difícil de entender, el legislador dice, no, pero esto no es una persona jurídica, ¿no? Bien, y después hay otro, y es que el Estado se le reconoce personalidad jurídica al Estado. Entonces, claro, si las corporaciones a las que tienen personalidad jurídica porque el Estado se las ha atribuido quedan en plano de igualdad, anegadas en la idea de persona jurídica, entonces nos quedamos con que no hay manera de diferenciar entre las corporaciones y el Estado, que es aquel que les ha atribuido la persona jurídica, ¿no? Y las 2 son personas jurídicas. Y entonces ahora veremos más adelante cuáles son los problemas positivos que esta confusión ha traído. O sea, es decir, que es importante esta distinción no por meras cuestiones de prurito clasificatorio, sino que esta confusión ha traído
problemas a quienes no han sido capaces de distinguir entre ambas, ¿no? Digo que esto que llaman en latín universitas, yo lo traduzco como corporación, me ha parecido que es el tipo, o sea, que es el sustantivo más neutro y que verdaderamente podía representar esta idea bien. Históricamente tiene cierta tradición, poca. En España, desde la Constitución de Cádiz, yo no he encontrado textos anteriores a la Constitución de Cádiz de la palabra corporación. Pero sin duda los habrá, pero no los habrá muchos. No los habrá muchos, ¿no? Y la clasificación que yo he introducido en las corporaciones hay dos criterios. Hay dos criterios fundamentales. Hay tantos como se quiera, pero fundamentales son dos. Que sea territorial o no territorial, o sea, que tenga un territorio, quiero decir, pues que sean lo que hoy en España llamaríamos comunidad autónoma, municipio, provincia y municipio, y que tenga o no tenga ánimo de lucro. Que tenga o no tenga ánimo de lucro. Las corporaciones territoriales, por naturaleza, no tienen ánimo de lucro, pero después hay otras corporaciones, digamos, no territoriales, que pueden tener o no tener ánimo de lucro. Pues tiene ánimo de lucro las empresas, sociedades mercantiles, y no tienen ánimo de lucro las asociaciones, fundaciones, lo que genéricamente se llama a veces pues ONG. Sobre esta definición y esta clasificación se puede empezar a trabajar. Olvidándonos, por supuesto, de la frase del título, que todavía no pinta nada. Ya digo, estamos aquí hablando de universitas. Esto de societas no pinta nada aquí, ¿no? Y digo, hay mucha doctrina medieval, ¿no? Pues tanto de derecho que se llama civil, es muy difícil aquí llamar el derecho que no es canónico, el derecho que no es canónico. Quiero decir que se le llama indistintamente derecho civil en oposición no a penal sino a canónico, pero los canonistas lo llaman derecho estatal y la verdad es que se entiende mucho mejor. Lo que ocurre es que esta denominación de derecho estatal es muy moderna, entonces pues suena un poco raro hablar de derecho estatal en la Edad Media, pero bueno, ya me entienden. Tanto de derecho que no es canónico, mira, así es perfecto, de derecho que no es canónico y de derecho canónico. De hecho, la primera doctrina que hay es canónica, es de derecho canónico, y precisamente por un caso que ocurrió en España. En España en el siglo VI. Era Papa San Gregorio Magno, y entonces resulta que en la zona en sur, parece ser que en Málaga, no está muy identificado, pero parece ser que en Málaga hubo un problema con un obispo. Echaron al obispo y el obispo dijo, vale, pero me llevo las cosas. Y entonces pues se llevó sus cosas, y decían que además de las suyas se había llevado las de la diócesis, las que no eran suyas, que estaba usándolas nada más, ¿no? Entonces el caso llega hasta el Papa, y entonces el Papa manda a un individuo para que se entere, a ver, primero, por qué han echado al obispo y si está bien echado o no, y segundo, para que si está bien echado, el obispo devuelva las cosas que no son suyas, ¿no? Devuelva las cosas que no son suyas, ¿no? Y entonces este texto de San Gregorio Magno que se conserva, se introduce en el decreto de Graciano, y ahí es donde aparece una frase que es muy importante y que quizá les pueda ser útil para el desarrollo del curso, porque ahí es donde San Gregorio Magno dice, se lo traduzco del latín y luego se lo digo en latín, porque dice, porque el delito de una persona no puede perjudicar a la Iglesia, ¿no? Queriendo decir, oye, si este señor ha delinquido, que devuelva las cosas, que solo faltaba. Y ese es exactamente el origen, y este caso concreto es el origen justo de la frase famosa de delictus personae non nocet ecclesiae. Es decir, el delito de la persona no puede perjudicar a la Iglesia, que además es una doctrina que la Iglesia tiene muy presente, precisamente pues por todos los casos delictivos, en particular pues de pederastia y demás, ¿no? Es decir, donde se insiste mucho que es un delito individual de este sacerdote o de este obispo, pero que no puede, este delito individual, nefando y demás, no puede perjudicar a la Iglesia.
Y digo que esto es importante, estamos hablando del siglo VI, o sea, esta sí es muy antigua, con independencia del cambio, de la forma. La forma es esta forma concreta que es por la que es famosa, es reciente, la forma de San Gregorio Magno es distinta, pero es lo mismo, no tiene importancia, ¿no? La cuestión es que, como digo, desde el siglo VI la Iglesia tiene esta doctrina que es muy parecida, por no decir idéntica, a las interpretaciones que frecuentemente con carácter político se hacen de la frase que encabeza mi intervención, que es justo esta, y aquí sí tiene este sentido, y ese es el origen, ese es el origen. Decía que esto era importante, tengo aquí, por ejemplo, voy a naturalmente avanzar, pero vamos, por ejemplo, Santo Tomás tiene doctrina sobre esto, ¿no? Santo Tomás, digo, porque es un problema central, si pueden cometer o no cometer delito las corporaciones. Y la doctrina de Santo Tomás es que, por supuesto que sí, pero que hay determinadas penas que no pueden recaer en la corporación por la misma composición de la corporación. ¿Y cuáles? Todas aquellas que tienen que ver con el espíritu, ¿no? Con el espíritu. En concreto, la excomunión, ¿no? Porque dice, claro, porque una corporación se mantiene con independencia de que, o sea, la corporación es la misma, con la independencia de que los miembros se vayan renovando, de tal manera que, claro, si resulta que hoy comete un delito la corporación y dentro de 3 años viene uno nuevo, sería injusto que aquel nuevo quede automáticamente excomulgado, ¿no? Entonces dice, sí pueden recibir todas aquellas penas que no, vamos, pues eso, económicas, por ejemplo, pues eso, pues se les quitan derechos, privación de derechos y demás, pero las penas del alma no, porque no tienen alma y por lo tanto, por naturaleza, no las pueden cometer. Y esta ha sido la doctrina que ha estado fija en la Iglesia hasta exactamente, fija quiere decir que sin una coma cambiada hasta 1983, en que sin explicación lo quitaron. Sin explicación, que esto es muy raro, ¿eh? Es decir, en 1983 hay un código nuevo que es el vigente y sin dar explicación desapareció el código. Bien, la verdad es que estudiar derecho canónico es mucho más, historia del derecho canónico es mucho más fácil que la historia del otro, porque es que llega un momento y no cambia nunca, no cambia nunca. Avanzo todo lo rápido que pueda para llegar a cosas que tengan interés directo sobre el asunto. Pero yo no me puedo saltar esto, o sea, por muy rápido que vaya, no me lo puedo saltar porque es que si no estaríamos en el mismo follón de siempre y dando por supuestas una serie de cosas que no se pueden dar por supuestas. En la Edad Media, tengo aquí 2 cositas, ¿no? Por ejemplo, hay un penalista que es probablemente más famoso del siglo XVI, se llama Farinacio, que dijo, hablando de este asunto, encabezaba el tema diciendo, hoy... se lo leo en latín y lo traduzco sobre el macho. Odie universitates propterearum delicta puniri absque controversia videmus. Hoy, o sea, que joder, es que está tan desordenado esto. O sea, creemos que no hay controversia alguna sobre el hecho de que las corporaciones pueden ser castigadas por los delitos cometidos por ellas mismas. Es decir, y aquí es importante, y por esto lo he copiado, por un lado porque no hay controversia, y por otro lado porque él explica bien que el delinquere de nuestra frase es en los dos sentidos, o sea, que puede recibir delitos y que puede actuar, ¿no? Puede recibir pena y cometer delito, puede hacer las dos cosas. Y les voy a contar un caso que a mí es de todos los que he encontrado, la verdad es que es el que más me gusta. Y resulta, y les ubico exactamente, estamos hablando de el 4 de diciembre de 1561, París, la Universidad de la Sorbona. El día 5 de diciembre del año anterior, es decir, justo un año antes, había ascendido al trono Carlos IX, ¿no? Y entonces un individuo, cuyo nombre no he conseguido localizar, en la Facultad de Teología de la Sorbona, inscribe, como decimos hoy, la siguiente tesis para defender. Dice, justo un año después, o sea, como regalo a su majestad, dice, vamos a ver, los súbditos franceses hacemos caso al rey y obedecemos sus órdenes y tal, y fenomenal, porque es rey por la gracia de Dios, con lo cual evidentemente tenemos que hacer caso. Y dice, pero si el Papa excomulga al rey, ¿tenemos que seguir haciendo caso o no? Y entonces pues cerraron la universidad, 3 años,
cerraron la universidad 3 años, ¿no? Es que es buenísimo, porque es que era justo un año después de que hubiera el nuevo rey, ¿no? Cerraron la universidad, es decir, no se trataba, aquí el rey entendió, o quien fuera, vamos, entendió muy bien que no era un error de este individuo, sino que el error era de toda la universidad de haber tolerado que un individuo fuese a presentar una tesis de esas características, y que sería ridículo atribuírsela solo a él cuando era evidente que había más gente con responsabilidad. Y en cualquier caso lo arreglo. 3 años sin teología en París, y parece que ya no hubo tesis en este sentido después, ¿no? Y ya digo, no he conseguido encontrar el nombre, o sea, por ningún lado. No sé si en la universidad, o sea, si en la propia Sorbona habrá archivos en los que aparezca, y la verdad es que lo que sería precioso sería leer la tesis, pero me temo que no se conservarán ejemplares de aquello, ¿no? Me lo temo. Venga, fenomenal. Voy a terminar sí o sí a las 12:30, con lo cual vamos a pasar a la Revolución Francesa. Me voy a saltar varias cosas para poder llegar a lo fundamental, que es lo siguiente: es identificar, al final, en eso estamos, no lo he perdido en ningún momento, identificar el origen de la frase, identificar su contenido e identificar sobre todo lo siguiente, porque si, según estamos viendo en el desarrollo, comprobamos que la idea española de que esto había, o sea, que las sociedades nunca habían podido delinquir, es rotundamente falsa, porque lo cierto es que siempre han podido delinquir. Claro, dices, bueno, aparte de identificarla como falsa, ¿somos capaces de identificar por qué nos la hemos creído? Que esa es la cuestión. Y creo que sí voy a ser capaz, por lo menos, de plantearles una tesis de por qué hemos tomado como cierta una explicación tan sumamente falsa, y tan cierta la hemos tomado que nadie se ha puesto a hacer una tesis en este, o sea, a hacer un trabajo en este sentido cuando era bien fácil, decía, a lo mejor entrar al detalle ya te exige más, pero lo que es tener una cierta idea sobre el asunto es relativamente fácil, y nadie lo ha estudiado. Tan metido teníamos en la cabeza que esto era de aquella manera, ¿no? Digo, en el siglo XVIII, por primera vez, antes de la Revolución, a primeros del siglo, aparecen los primeros autores que, en el sentido mismo en el que Santo Tomás había dicho que no se les podía excomulgar a las corporaciones, pues con base exactamente en los mismos argumentos, pues de que si se aprobó lo que fuera por mayoría, pues a ver por qué la minoría se tiene que excomulgar, por qué sobre todo aquellos que entran después también del delito hay que excomulgarlos, e incluso el argumento más fuerte: aquellos que ni siquiera habían nacido todavía cuando se comete el delito también se van a quedar excomulgados, porque claro, piensen no solo en una corporación, digamos, pues una fundación, sino piensen también que la corporación incluye, insisto, territoriales, una ciudad, ¿no? Una ciudad, y claro, esto es muy delicado, el excomulgar a una ciudad. Hay casos, por supuesto que hay casos, ¿no? Pero contra eso es contra lo que escribe Santo Tomás, diciendo no se puede excomulgar a una ciudad, porque entonces los que están por nacer quedan excomulgados automáticamente y demás, ¿no? Pues digo que como generosidad atribuida sobre la base de este mismo argumento, empieza a haber en el siglo XVIII, 1701 en el Reino Unido, y a partir de la mitad de siglo en Alemania, empieza a haber doctrinas que dicen que por generosidad a otro tipo de... O sea, que hay que hacer lo posible por no reconocer responsabilidad penal a las corporaciones, no solo a las territoriales. Empieza, por supuesto, con las territoriales, pero luego se empieza a extender a otras no territoriales. Y eso, que por generosidad esto hay que intentar hacer lo posible por evitarlo. ¿Qué ocurre en Francia? Dicen las teorías habituales, insisto, pues que Francia llega a la revolución, llega a la razón de la revolución, y que de forma clara, evidente y transparente, como esto era tan cristalino que era horrible, pues hay que suprimirlo inmediatamente. Pero la verdad es que esto es falso, la verdad es que esto es falso completamente, Los revolucionarios, y lo presento tal cual, no tuvieron nunca el menor interés por cambiar esto, Es decir, que cuando uno espera, en 1670 hay una ordenanza criminal, lo que llamaríamos nosotros en España Ley de Enjuiciamiento Criminal, la primera de Francia en 1660, y ahí hay un título entero que explica cómo hay que hacer los juicios, los procesos a las corporaciones. Y en ningún momento
en la Revolución se deroga este título, ¿no? Se deroga este título. Lo que se cuenta en los libros, no ya de derecho penal, sino hablo de historia del derecho penal francés, dicen que en octubre de 1789, es decir, prácticamente al principio, se carga en la ley la ordenanza, ¿no? Pero no es verdad. Es decir, cuando te vas a ver la norma en virtud de la cual derogan supuestamente la ordenanza, derogan una serie de títulos y una serie de artículos, y hay una disposición transitoria final que dice, y todo lo que no queda derogado se mantiene, se mantiene. Después, cuando se hace la investigación en la jurisprudencia, en las sentencias del Tribunal Supremo, de la Corte de Casación francesa, de la Cámara, la sala criminal, la sala de lo penal, uno se encuentra con que en los años 20, 1820, incluso en los años 30, se sigue aplicando la ordenanza criminal, porque lo dice claramente, no quedó derogada salvo en aquello que quedó derogada, salvo en aquello que quedó derogada. E incluso, que esto es muy curioso, incluso en las colonias se mantuvo entera, nunca se derogó ni una parte, nunca se derogó ni una parte, hasta 1830 y tantos, no derogan la ordenanza criminal que según los manuales de derecho penal, de historia del derecho penal francés, quedó derogada en 1789. La verdad es que con leerlo, y además es relativamente, hay que buscar, o sea, iba a decir relativamente sencillo, pero tampoco es eso. Pero vamos, que están ahí las sentencias, vaya, o sea, que es cuestión de ponerse a buscarlas y uno se las encuentra, Hay que buscar y hay que echar rato a leer, por supuesto, pero uno se las encuentra, ¿no? Entonces, claro, cuando ellos sostienen, ¿qué es lo que ellos sostienen? Sostienen sencillamente que cuando desaparecen las corporaciones, desaparece todo aquello que se puede predicar de las corporaciones. Esto es evidente. Se desaparecen, se rompe, suprimen las corporaciones en 1791. Pero, y aquí está el problema, ¿qué quiere decir corporación cuando esta gente dice que se suprimen las corporaciones, ¿no? Y por ahí vuelvo a lo del título, porque yo no he podido utilizar en mi título francés la palabra corporación, porque en Francia corporación quiere decir una cosa distinta de la que yo he definido como corporación. Es una cosa muy parecida a lo que nosotros llamaríamos hoy colegio profesional. Colegio profesional. Entonces, claro, las corporaciones como colegio profesional era una parte de las corporaciones en sentido alto, en lo que yo he llamado aquí corporación, con lo cual, claro, en francés estás en una sinonimia que es horrible. Porque incluso a ellos les ha confundido, y es increíble que esta tontería les haya confundido, pero es que no hay otra explicación. Entonces ellos consideran que como se desaparecen las corporaciones, desaparece la responsabilidad penal corporativa. Hombre, no, de esas corporaciones sí, pero de todas las demás no, Claro, es decir, pues porque evidentemente, ¿por qué desaparecen esas corporaciones? ¿Por qué se las cargan? Pues porque entendían que evitaba la libertad de comercio, con lo cual, claro, las sociedades mercantiles son, y aparece por primera vez en mi discurso la palabra sociedad, bueno, digo, desde que he empezado la narración histórica, las sociedades mercantiles son las que quieren tomar la preponderancia y que estaban muy limitadas por el hecho precisamente de las corporaciones, que les limitaba la libertad de comercio. Y de tal manera que es que no hay, como digo, que la Revolución Francesa, en dos palabras, no suprimió la responsabilidad penal corporativa. Jamás tuvieron el menor interés, claro, salvo aquella de las corporaciones entendidas, pues ya digo, como hoy puede ser colegio profesional. Yo que soy abogado, si quiero ser abogado, tengo que estar en un colegio profesional. Y dices, no, bueno, pero y si no estoy en el colegio, entonces no soy abogado. Y si voy a un juicio sin estar en el colegio, estoy cometiendo un delito, ni más ni menos. Pues esto, claro, les molestaba mucho, porque es mucho más, porque claro, les molestaba mucho el tener esta restricción, y entonces hacen que desaparezcan, suprimen las corporaciones y todo aquello. Pero claro, hay muchas otras corporaciones, en el sentido nuestro de la palabra, como yo la he definido, que se mantienen, muchas que se mantienen, claro, sobre todo las sociedades mercantiles, digo. Por eso en francés, claro, he tenido que buscarme una palabra distinta para lo que yo llamo en español corporación, para poder mantener y resolver, sobre todo para poder resolver esta polisemia, que es increíble que esto tan tonto de la polisemia les haya confundido hasta tal punto de escribir sin parar, que la Revolución Francesa suprimió la responsabilidad penal de las corporaciones. Y fíjense, hasta tal punto la cuestión es que los códigos penales, el primero es de 1791, luego hay uno en 1795 y el que casi ha llegado hasta nuestros días, de 1810, napoleónico, guardan silencio sobre esto, ¿no? Y dicen en Francia, era tan evidente que esto no lo queríamos, que guardamos silencio, ¿no? Dice, hombre, pero... Y en la exposición de motivos no lo cuentas, ¿no? Tan evidente, no sé, una línea. No, es que era muy evidente. Dice, hombre, ya, pero
pero si no hay ninguna norma que lo haya suprimido expresamente, ¿cómo puede ser tan evidente que ya os lo queríais cargar, ¿no? Porque era muy evidente, ¿no? Y dices, oye, pero es que, por ejemplo, los códigos de Alemania, en los códigos penales de Alemania sí que dice, ojo, que en ningún caso puede una corporación cometer delito. Dice, no, claro, es que para ellos no era tan evidente como para nosotros, ¿no? Y dice, hombre, ya, pero es que si estabais condenando, mírate la jurisprudencia de la Corte de Casación y había condenas a empresas, ¿no? Y dice, hombre, tan evidente no era cuando estabais zambando, ¿no? Este silencio que lo interpretan de esa manera, y es muy grosero, además es muy curioso, porque dicen los manuales, dice, ya está, 1810 el último código penal, ¿no? El actual es de 1992. Pero hasta, 110 años de código, pero digo que cuando explican el silencio dicen, como este silencio ha de ser interpretado según se dice, por ejemplo, en la sentencia de la Corte de Casación de 1883, dices, hombre, tú, que han pasado 75 años, ¿no? Que vale, a partir de ahí está claro cómo hay que interpretar ese silencio, pero y en los 75 anteriores, dices, bueno, digo, que hace agua por todos los lados, es una cosa tremenda, pero sí les puedo decir, como mi tesis es codirigida, y ya la han tenido, claro, que leer miembros del tribunal que son franceses y tal, no terminan esto de verlo, o sea que no lo ven muy claro, ¿no? Hay uno que me ha mandado y dice, bueno, pues como es tan novedoso, es normal que uno pues que está muy bien que usted intente hacer explicaciones novedosas, pero esto no está claro y tal. Digo, bueno, pues explíqueme usted. Y digo, no, ya el día de la defensa, pues nada, estoy esperando a ver cómo me explican esto. ¿Qué ocurre en España, no? Simultáneamente, pues miren, en España no hay Tribunal Supremo hasta 1870, el primer código en 1822, como en aquel momento, hoy los penalistas están influidos casi de manera única por la dogmática alemana, pero en este momento era por la francesa, sobre todo por las normas francesas, el código francés, pues nosotros también guardamos silencio, ¿no? O sea, en nuestros códigos no se dice nada de si sí o si no, pero sabemos que sí se estaban aplicando, ¿no? Sabemos que sí se estaban aplicando. Incluso hay una norma en el año 1873 en la que por primera vez se dice con toda claridad, y no la voy a leer por saltar lo que dice, es injusto, hablando de la prensa, dice, dice, o sea, hay sentencias, ¿no? Dice la norma, digo la ley, dice, hay sentencias en que se está condenando al director del periódico por cosas que se están publicando en el periódico. Y dice, pero todos sabemos que por encima del director del periódico está la empresa editora, que es la que decide qué se publica y qué no. Y dice, entonces es muy cómodo para la empresa editora forzar al director a que publique algo injurioso, siendo que luego va a ser el director el que la pringue, ¿no? Y dice, no, tiene que ser obligatoriamente la empresa la que tenga responsabilidad penal. Ahí está, por primera vez, explicado. Y casi de forma inmediata hay un proyecto de Código Penal en el que ya hay toda una exposición de motivos en el que se explica que sí o sí hay que introducir la responsabilidad penal de la corporativa, que no llega a aprobarse, salvo, y esto es muy curioso, no llega a aprobarse porque es que no se aprueba nunca nada, es decir, esto es muy lento. El Código Penal, fíjense, de 1870, 1822, 1848, el tercero 1870, el tercer Código Penal de 1870 se llama provisional, Y bueno, nada, es el que más tiempo ha durado, El único que se llamó provisional es el que más tiempo ha durado, que es fenomenal además, porque se publica en el año el siguiente, 1828, con entrada en vigor el 1 de enero de 1929 y derogación el 15 de abril del año 31. Con lo cual siguió en vigor el provisional otra vez, ¿no? Pero el proyecto aquel de 1884 se conservó en la memoria porque todos decían que era muy bueno. Y resulta que cuando empieza el protectorado español en Marruecos y se dicta un código penal especial para el protectorado, es el del es el del proyecto de 1884, de tal manera que en España simultáneamente había dos códigos penales, uno en el protectorado que sí reconocía a las personas jurídicas como responsables penales y otro de toda España, del resto de España quiero decir, que no la reconocía. Y esto es peculiar porque además hay muchos artículos que se cuenta cómo autores dicen, si es que el de Marruecos es mejor que el nuestro, ¿por qué no lo copiamos y tal? ¿No? Pero bueno, pues no. Bueno, en el año 28 entró, y claro, ya a los 2 años, cuando entra la República, se quita, ¿no? Se quita.
Y venga, va, ya dices, bueno, pero si es que llevas aquí un buen rato hablándonos y todavía, una vez porque se te ha escapado, has pronunciado la frasecita y todavía no nos has dicho nada, ¿no? Pero ¿cuándo aparece? Pues es que, fíjense, es que sigue sin aparecer, sigue sin aparecer. La frase aparece por primera vez en el año 1881, en un manual de derecho penal, en un manual alemán, y aparece en la siguiente situación. Es un individuo, bueno, se llama Franz von Liszt, que tiene que ver con el pianista, no sé muy bien cómo. Y el caso es que dice este hombre, explica la doctrina que venía en Alemania pues desde principios de siglo. Feuerbach lo publica en 1801 en su manual, en el Código Penal de Baviera de 1813, y a partir de ahí se difunde, ¿no? Y entonces lo que hace von Liszt en su manual es explicar esto, y dice, esta doctrina que la explica en alemán, la resume en una sola frase, y aquí ya me atrevo a decir, pues, Societas delinquere non potest, claro, porque si fuera del siglo III tendríamos que haber dicho Societas delinquere non potest, pero siendo de 1881, pues la pronunciamos a la nuestra, Societas delinquere non potest, e inmediatamente dice, y esto debe dejar de ser así. Esta doctrina debe derogarse, debe dejar de ser así. Con lo cual, cuando aparece la frase, es para nombrarla y rebatirla, curiosamente. Y esto es imprescindible, porque si se desconoce cuál es el origen, claro, las cosas se entienden mucho menos. El origen es este. Pero claro, en este momento, este era un joven, la verdad es que no he mirado, pero vamos, joven profesor de Derecho, me refiero de 20 y pocos años, o quizá, bueno, en la veintena sin duda. Quiero decir que este es un manual que no tuvo mucha importancia. Hasta bien entrado, bueno, mejor dicho, hasta entrado el siglo XX. ¿Podemos encontrar este ejemplo de la frase en 1881? Sí, porque está allí en ese manual, pero era un manual de un joven profesor que no tenía importancia, de tal manera que hasta que termina el siglo, solo una vez más va a aparecer, que yo haya encontrado, y es, fíjense, en una revista croata. Quiero decir, que no tenía mucha importancia, Claro, dices, bueno, ¿y esto puedes estar seguro? Sí, por lo siguiente. En 1881, el mismo año que publica von Liszt un manual, hay otro manual del que les hablé al principio, el de Gierke, que en 1881, que está todo, les he dicho, es una erudición brutal, y la frase no aparece. Es que no la conocía, porque la erudición de aquel hombre era extraordinaria, esto se lo aseguro. Pero es que sigue sin ser importante cuando Aquiles Mestre hace su tesis en 1899 y sigue sin citar la frase. Es decir, es imposible que alguien haga una tesis sobre esto si la frase hubiese tenido tradición. Es imposible, ¿no? Y en cualquier caso, habría que explicar a aquellos que sigan diciendo, bueno, pero seguro que hay algún caso anterior, decir, bueno, pues primero encuéntralo, y segundo, explícame por qué aquellos eruditos sobre este tema no la citan nunca. Estas son las dos respuestas a las que habría que responder quien quiera argumentar en contra. Vale. Y voy a ir terminando con la explicación, o con el intento de explicación, de decir, bueno, pero entonces, ¿por qué nos hemos confundido, ¿no? Es decir, porque esto de que esta frase sea tan reciente, punto primero. Punto segundo, que hayamos creído siempre que las sociedades nunca pudieron delinquir, también es falso. Es decir, todos estos errores, ¿de dónde vienen, no? Bueno, se puede decir, pues bueno, pues yo qué sé, ¿no? Pero claro, parece insatisfactorio cuando realmente ha tenido tanta importancia, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver si somos capaces de encontrar alguna explicación para esto, ¿no? Alguna explicación para esto. Y la voy a intentar. Mire, me voy a saltar unos pocos años, pero pocos, y voy a ir al final de la Primera Guerra Mundial. La frase Societas delinquere non potest aparece pues a partir del año 1900 en varios manuales, ¿no?, de derecho penal, pero siempre limitado al ámbito estrictamente jurídico, sin ningún tipo de significado político ni general, como el que les decía que sí se puede atribuir a la frase delictus personae non nocet ecclesiae, ¿no? Era una cuestión estrictamente jurídica, si quieren llamarlo de esta manera, por utilizar la distinción, un concepto. Ya digo, claro, el joven profesor de 1881 en el año 1900 es un importante profesor que llevaba ya 10 ediciones de su manual, al que empieza a citarse cada vez más,
siempre en relación, por supuesto, con la obra de von List, y llega, como digo, el final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, y la impresión, que saben ustedes muy bien, de que aquello no podía volver a repetirse. Es decir, la Gran Guerra era un error de la humanidad y había que evitarlo. Es decir, no podía haber de ninguna manera una segunda guerra. Era algo que sí o sí había que evitar. Bien, y como saben, en el Tratado de Versalles se crea la Sociedad de Naciones y se crea un Tribunal Internacional de Justicia, que es la manera que encuentran de evitar. Es decir, esto es una ideología pura y dura, pero consideran que va a solucionar. Es decir, ¿por qué resulta que hay guerras, ¿no? Pues porque, porque los estados pues no se ponen de acuerdo. Bueno, pues nada, no hay problema. Es decir, igual que cuando dos ciudadanos no se ponen de acuerdo, pues van a un juez, pues hagamos un tribunal que cuando dos estados... estoy, por supuesto, resumiendo muchísimo y entiendan las limitaciones de tiempo y demás. A un tribunal en el que a los que los estados puedan dirigirse cuando haya conflictos. De tal manera evitaremos la guerra. Y efectivamente esto remitía, por supuesto, esta ideología tiene unos trazos anteriores, pero trazos, en las dos conferencias de paz de La Haya de 1899 y 1907. De hecho, ya en 1899 se había creado, como consecuencia de la primera conferencia de paz, la Corte Permanente de Arbitraje. En el año 7, que es la segunda conferencia de paz, se pone la primera piedra del Palacio de la Paz, en la Haya. Yo no sé si lo conocen, pero de verdad, pues miren, habría sido una cosa bonita para haber proyectado, porque es un edificio precioso, el Palacio de la Paz. Ya digo, es de 1913, cuando uno lo ve realmente parece que fuera mucho más antiguo porque lo quisieron hacer grandioso y de verdad que es precioso. Digo, en este Palacio de la Paz aprovechan para ubicar la sede de la Corte Permanente de Justicia Internacional que se crea en el Tratado de Versalles. Y a partir de este momento empiezan a darle un contenido doctrinal que verdaderamente no tenía. Primero, esta Corte Permanente de Justicia Internacional no tenía, según el Tratado de Versalles, competencias penales, porque en Versalles todavía no se les había ocurrido la opción de poder juzgar en el sentido penal y castigar a un país. No se les había ocurrido. Es decir, habían castigado a Alemania, por supuesto. Alemania ha sido la responsable de la guerra y por lo tanto tiene estas condenas y demás, pero sin necesidad de juicio, por supuesto. Y la Corte Permanente de Justicia Internacional está pensada para conflictos, llamámoslo, civiles, ¿no? Pues oye, ¿el perejil es tuyo o es mío? Bueno, pues mira, vámonos al juez y que nos lo diga, ¿no? Pero no te va a castigar a ti porque sea tuyo, ni a mí porque no lo sea, Es decir, vamos a esta Corte Permanente y nos dice. En el año 1922, empieza, y está el primer rastro que yo conozco, de introducción, un libro que se llama Introducción al Estudio del Derecho Penal Internacional. Voy leyendo las fechas, para que se den cuenta de cómo exactamente en estos años, en esta década de los años 20, es cuando empieza a tener contenido, el contenido que conocemos nosotros. Pero fíjense, en los años 20 es cuando empieza a tener contenido, el contenido que conocemos de esta frase. 1923 se funda la Academia de Derecho Internacional, que tiene sede también en el Palacio de la Paz, por supuesto. 1923, claro, porque hay que generar un contenido doctrinario. Necesitamos saber qué hacemos con estas cosas nuevas. Tenemos un tribunal nuevo, ¿qué hacemos con él? La Academia de Derecho Internacional. En el año 1925, a la Academia de Derecho Internacional va un español a dar clase, Quintiliano Saldaña, hablando de la doctrina de lo que empiezan a llamarse como el Estado pirata o el Estado delincuente. Estamos hablando del año 25. Año 25, un rumano que se llama Vespasiano Pella va a Estados Unidos a presentar este libro que se llama La criminalidad colectiva de los estados y el derecho penal del futuro. Año 25. Año 25.
Año 26. Este hombre va a la Academia de Derecho Internacional. Se acordarán, fue en el año 11, en esta misma sala, Gustavo Bueno Sánchez nos habló de un señor que se llamaba James Brown Scott, que tuvo mucha importancia en esto. El año 26 se le hace doctor honoris causa en Salamanca a este señor. Año 26, sigo en el mismo año. Primer congreso de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Conclusiones. La Corte Permanente de Justicia Internacional debe tener funciones de derecho penal, debe tener derecho a castigar, no solo resolución de conflictos, sino capacidad de castigar a los estados. 1928, pacto Briand-Kellogg diciendo, oye, ya lo de la guerra se ha terminado. Esto es que es muy curioso. Déjeme que lo lea porque es que verdad tiene muchísima gracia, ¿eh? Esto de ya se acabó la guerra para siempre. Las altas partes contratantes declaran solemnemente que condenan el recurso a la guerra, ¿no? Y las altas partes contratantes reconocen que el arreglo o la solución de todas las controversias o conflictos, cualquiera sea su naturaleza o origen que puedan surgir entre ellos, no deberá jamás buscarse sino por medios pacíficos, ¿no? Es decir, ya estaba todo arreglado. Estamos hablando de 1928. 1929, Congreso de Bucarest. Allí dicen, Congreso de Bucarest de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Dicen, oye, que ya hace 3 años que hemos dicho que la Corte Permanente de Justicia Internacional debe tener jurisdicción penal sobre los estados. Esto hay que ponerlo. Y simultáneamente, dado que, y esta es la cuestión importante, dado que se le atribuye la capacidad de castigar a los estados en la medida en la que los estados son personas jurídicas, necesariamente también otras personas jurídicas tendrán también responsabilidad penal en el interior de los estados, ¿no? A partir de este momento, se dan cuenta, el primer objetivo es los estados. Pero dicen, bueno, ¿y cómo los condenamos? Como persona jurídica. Ah, bueno, pues si condenamos como persona jurídica, el resto de personas jurídicas también tienen que tener responsabilidad penal en el interior de los estados. A partir de este momento, todos los estados empiezan, todas estas resoluciones unánimes, o sea, por unanimidad, no hay nadie que diga que no y tal. Los estados empiezan a introducir en sus legislaciones la responsabilidad penal de las personas jurídicas en sus legislaciones internas, ¿no? Uno detrás de otro. Aquí he destacado a dos autores, este español Quintiliano Saldaña y este romano Vespasiano Pella. Aquí ellos utilizan de la misma forma que utilizaba von List en su manual, la frase de Societas delinquere non potest, exactamente igual, ¿no? Es decir, diciendo, oye, ha sido un error, que es el que nos ha llevado a la guerra, decir que las sociedades, no ya mercantiles, ahora sociedades políticas, no pueden delinquir, porque si les atribuimos la responsabilidad penal, pues nos evitamos las guerras, si es que esto es bien fácil, ¿no? Entonces, cuando aparece la frase Societas delinquere non potest, aquí es para decir, oye, esto ha sido un error, las sociedades, ya digo, políticas, tienen que tener responsabilidad penal, y de esta manera arreglamos el problema, que ya no va a haber más guerras, que ya lo hemos pactado, ¿verdad? Se termina el asunto. Y estamos hablando, ya digo, del año 29. Y resulta, ya saben ustedes, que se confundieron esta gente. Y que hubo guerra, ¿no? Hubo guerra. Y entonces, terminando la guerra, cuando ya estaba claro que los aliados ganaban, pues se plantearon varias cosas que hacer. ¿Cómo hacemos cuando la guerra termine? Porque Versalles no nos funcionó. Es decir que Alemania ha sido la culpable no nos funcionó. Dice, bueno, pues a Stalin se le ocurrió una solución, ¿no? Dice, pues cogemos a 50.000 alemanes y nos los matamos a todos, ¿no? Al azar, 50.000 cualesquiera, ¿no? Y los matamos. Dice, no, hombre, esto a lo mejor, esto no es contraproducente, ¿no? Y dice, bueno, pues venga, vamos a decir que Alemania es culpable. Alemania no puede ser culpable, ¿no? Y entonces se les ocurrió decir, pues venga, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger a una serie de individuos, a una serie de corporaciones alemanas y los juzgamos. Pero, importante, a una serie de individuos y a una serie de corporaciones alemanas, no a Alemania. Alemania no va a ser juzgada. ¿Y por qué Alemania no va a ser juzgada? Porque Alemania no puede delinquir. Porque volvemos a
vamos, no volvemos, sino que reinterpretamos y le damos un nuevo significado a la frase societas delinquere non potes. Es decir, vamos a decir que Alemania no puede delinquir porque es imposible, porque societas delinquere non potes. Y si quieres ya, porque ya lo decían los romanos, ¿no? Es decir, ¿cuál fue nuestro error en Versalles? No hacer caso de lo que decían los romanos de societas delinquere non potes. Ahora vamos a hacer caso, juzgamos a una serie de individuos porque Alemania no puede delinquir, ¿no? De tal manera que esta nueva doctrina, tan nueva como podemos colocar en 1945, esconde en realidad el societas, que yo decía al principio, ¿qué esconde el societas y tal? Lo que esconde es Germania. Germania delinquere non potes. Societas delinquere non potes quiere decir Germania delinquere non potes. Y eso es lo que quiere decir. Y resulta que, y termino, que claro, cuando esta frase con contenido político tiene tanta importancia como para ser la que sustenta el statu quo posterior a la Segunda Guerra Mundial, tan importante como eso, claro, los juristas empiezan a aceptarlo. ¿Pero qué juristas? Claro, resulta que, por ejemplo, dices, pues en Italia la metieron en la Constitución, ¿no? Es decir, las sociedades no pueden delinquir. ¿Qué quiere decir? Italia no puede delinquir, claro. Dices, bueno, pero por ejemplo el Reino Unido aceptó esto. No, por supuesto que no. Claro, en el Reino Unido las sociedades han podido delinquir, me lo he ido saltando todo, pero desde 1889 ya dijeron, no, esto de que no pueden delinquir es un camelo, o sea, pueden delinquir, pero bueno, como está mandado. Y entonces, claro, ¿el Reino Unido tenía problema después de la Segunda Guerra Mundial? No, por lo tanto, pueden delinquir. ¿En Estados Unidos pueden delinquir? Sí, claro que pueden delinquir. En Francia, estoy hablando del año 45, me refiero. A 46, 47. ¿En Francia pueden delinquir? Bueno, pues a medias. En el Código Penal no lo meten, pero lo que hace De Gaulle es que se inventa unas ordenanzas donde determinados delitos sí los pueden cometer las corporaciones. O sea que los vencedores no tenían el societas delinquere non potes, no les importaba, porque no eran ellos. Para los que era importante el societas delinquere non potes era para Italia, que lo mete en su constitución en el año 47. Hoy por hoy Italia, el año 16, Italia es uno de los 2 países de Europa en los que no se reconoce la responsabilidad penal de las corporaciones, de las personas jurídicas. ¿Y a que no saben decirme cuál es el segundo? Alemania, por supuesto. Alemania sigue diciendo que nanay, que ellos no pueden delinquir. Hola. Ya está. Pues nada, si hay preguntas las agradezco con mucho interés. Vamos. Nada, muy rápidamente dos preguntas. La primera, si podéis hablar algo del carácter social de la pena, relacionándolo, bueno, igual en el caso particular precisamente de la ejecución capital o pena de muerte, digamos, y el otro, el uso del principio contrario, digamos, que las corporaciones sí que podían delinquir, y no solo las corporaciones no territoriales, sino las territoriales en la revolución, en la gran revolución y el uso del terror, digamos, o sea, en el terror y tal. Claro, esas dos cosas, si tienes algo que decir de eso. Sí, claro. A ver, lo primero, por ejemplo, sí. Mira, en cuanto a la segunda pregunta, por empezar por el final, sí que en el año, por ejemplo, 1793, destruyeron Lyon. Destruyeron Lyon, ¿no? Es decir, había unas ciertas revueltas, había un problema y tal, y entonces pues deciden que lo destruyen, ¿no? Y lo destruyen totalmente. No, hay unos textos por ahí preciosos, pero vamos, lo que sí que hicieron es, le quitaron el nombre a la ciudad, ¿no? Pasó a llamarse Ciudad Franca, o sea, para hacerla desaparecer. Y destruyeron no sé cuántas casas, no todas, pero muchas, ¿eh? Y en medio del pueblo, en la plaza, pusieron un pilar, digamos, donde ponía Lyon se enfrentó a la libertad. Lyon no existe. Además es que es tal cual, ¿eh? Dices, Lyon se enfrentó con la libertad, Lyon no existe. No decían, destruimos o ya no existe, no existe, ¿no? Que esto es muy contundente. Muy contundente. Claro, es decir, es que esto, por eso, es decir, que cuando sostienen que dicen, no, bueno, pero es que esto tiene que ver, al final siempre encuentran una excusa para decir que el caso que no les viene es que no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. Sí que hay una norma del año 95, 1795 me refiero, que
cabe interpretar en el sentido de que querían limitar la responsabilidad penal, porque reconocen la responsabilidad civil de las corporaciones y cómo van a hacerlo y tal. Y ahí dices, hombre, ya podías decir que con esto desaparece la responsabilidad penal, pero es verdad que ahí es la única norma que yo he encontrado respecto de las ciudades en la Revolución en la que parece que se está queriendo decir que solo tienen responsabilidad civil. Pero digo, es la interpretación generosa, siendo muy generoso, porque el caso es que los hechos son claros y el caso de Lyon, desde luego, Y en cuanto a lo primero, pues claro, la función retributiva social, dices, ¿no? No, es el tema de que la idea de pena como una cuestión que recae sobre el individuo y queda, o sea, es una cuestión que le compete solo a él, digamos a nivel de las personas físicas, digamos, y claro que, o sea, en el caso de la pena de muerte mal llamada, o sea, ejecución capital o como se la quiera llamar, pues ya ahí totalmente salta por los aires. Claro, pero fíjate. Yo ahí el problema que le veo fundamental es el problema del individuo. Es decir, no tanto pena, sino individuo. Es decir, el individuo es una idea límite, no existe, No existe. Entonces, claro, cuando se habla de pena individual es mentira, porque claro, toda pena recae necesariamente sobre el grupo en el que está inserto ese individuo. Es decir, si a mí me meten en la cárcel, no es solo problema mío, es problema pues de quien me quiere ir a visitar y todo. Y si necesito dinero, pues dentro de la cárcel, pues quien me tenga que dar dinero. Y dices, hombre, no, pero yo soy, según el código, claro, y la idea de que la pena es solo y necesariamente individual, tiene el problema de que parte de que la idea de individuo cabe cuando en realidad no, claro, es decir, pues a mí me condenan, ponen una multa, imagínate, pues yo no tengo dinero, pues dice, no, pues entonces vas a la cárcel, pues me supongo que ya encontraré a alguien que me ayude a pagar la multa antes de que me lleven a la cárcel, o no, pero bueno, eso ya son asuntos tal. Pero quiero decir que es que necesariamente influyen otros, necesariamente, o sea, pero yo veo que ahí el problema está en el individuo, no en la pena. Mira, me ha gustado mucho tu exposición. Quería que me aclarases un poquitín el tema de la expresión en el contexto de la dialéctica de imperios en la época del mercantilismo. Porque yo creo que entendí que en Francia me aparece por primera vez, es en 1690, ¿no? ¿La frase? Sí. No, la frase no. No la frase esa, sino la anterior, la referida al trono y al tal. O sea, la iglesia no puede... Sí. ¿Y cómo se había modulado eso en el caso del mercantilismo a partir de Colbert, por ejemplo, en las colonias? En las colonias, por ejemplo, pues las sociedades mercantiles corporativas, pensando en la compañía de la Vía de Hudson, todas las compañías peleteras que se dedicaron a esquilmar como imperios depredadores, admitiendo la tesis de España frente a Europa, de bueno, ¿cómo se moduló eso para que de alguna manera el rey, Luis XIV, no se viera, digamos, afectado en su dialéctica frente a los reyes de España y sobre todo frente al papado? Ya. Claro, porque toda la lectura que tú haces se puede hacer desde el punto de vista del imperio, desde el imperio, vamos, de la dialéctica de imperios. En el antiguo régimen, ¿cómo se modularía? Y sobre todo, ¿cómo se modularía frente a instituciones, por ejemplo, concretas? Estoy pensando en la institución del filibusterismo, por ejemplo, las Antillas, que es una institución típicamente francesa, donde la corona deja hacer, en el caso de los prosarios, los que trabajaban con patente de corso, para mayor gloria de la reina de Inglaterra. Y sin embargo, la reina de Inglaterra no tengo nada que ver, no tiene nada que ver, porque los piratas trabajaban con patente de corso y un alto porcentaje de los bienes que saqueaban a los españoles en los buques que intentaban piratear, hasta que los buques españoles iban en conserva, y claro, era imposible pues, piratearlos, porque los que por alguna razón, por ejemplo, pues, simplemente por razones climatológicas o por tempestades se salían de esa navegación en conserva, pues eran totalmente esquilmados por las coronas británicas o por las coronas francesas. Sin embargo, siempre estaba la cuestión de que no, la corona no tiene nada que ver, pues son pues, individuos incontrolados, ¿no? Por la roja, lo que fuera, ¿no? Y eso, ¿cómo se podía modular esta distinción entre corona y corporación? Ya digo, con instituciones como el filibusterismo o los bucaneros que estaban en las Antillas, cuya misión era saquear totalmente el imperio español, por ejemplo, ¿no? Y cómo la corona ahí, frente al papado, luego la corona francesa y la corona británica, pues hacían los longos, ¿no? Hacían los tocos, ¿no? Pues hay parte de la pregunta que me sé muy bien y otra que me interesa mucho por la idea que me propones. La parte que me sé muy bien, porque la he tenido que...
la he querido estudiar con detalle es justo lo de las compañías, ¿no? Es decir, que cuando yo hablaba antes de que si en Francia dicen como desaparece la corporación, pues ya desaparece todo aquello que se predique sobre ello, yo he utilizado en la tesis un concepto que he creado, que es el de agente mercantil. Agente mercantil hablo precisamente a partir de las ordenanzas de Colbert. Agente mercantil que hay de tres tipos. La corporación, esta vieja corporación de la que hemos hablado, que desaparece en 1791, está la compañía y la sociedad. La sociedad en el sentido de sociedad general, como lo llaman en Francia, como el banco, ¿no? Sociedad general es el nombre tradicional desde Colbert, desde 1673, que es la ordenanza de Colbert, la ordenanza mercantil, ¿no? La primera ordenanza mercantil de 1773, o sea, la primera legislación mercantil francesa es la ordenanza de Colbert de 1673. Hay una complicación interpretativa bastante curiosa sobre si las compañías tienen o no tienen responsabilidad penal, porque se da la circunstancia siguiente, que la ordenanza criminal es de 1670, la ordenanza mercantil de 1673, de tal manera que, claro, cuando hacen la criminal no están, naturalmente, pensando en la de 3 años después, de tal manera que hay hay bastantes autores, pues a partir de 1600, no sé cuál es la primera, el primer comentario a las ordenanzas, pero como de 1680, en que se empiezan a plantear esto, ¿no? Es decir, cuando en el título 21 de la ordenanza criminal dice que corporaciones, las compañías tienen responsabilidad penal o no tienen responsabilidad penal, ¿no? Y las sociedades tienen o no. Hay que reformularlo, ¿eh? Yo lo tengo todo muy reformulado porque es verdad que cada uno de los comentarios está pensando en una cosa concreta. Pues yo qué sé, pues por ejemplo dice, hay uno pues que está muy interesado sobre el hecho de si los monasterios tienen responsabilidad penal o no, ¿no? Es decir, entonces pues ahí hace toda una exégesis sobre si cabe o no cabe. En el caso de la compañía, las compañías, como sabes, tienen obligatoriamente que parten de la patente real. Es decir, no cabe compañía sin iniciativa real, sin iniciativa del rey, ¿no? Entonces, grosso modo, encuentran, si se quiere, la base para identificar que sí tienen responsabilidad penal en el hecho de que el rey, hombre justo por naturaleza, no puede dar permiso para que se delinca, ¿no? Para que se delinca. Ahora bien, digo, la parte estrictamente jurídica la tengo bastante, de esto que tú estás planteando, la tengo bastante estudiada. Ahora bien, claro, aquí hay una parte que a mí me falta en el trabajo, que es inasumible en este momento, ¿no? Es decir, con apéndices y demás, solo lo que les he contado con apéndices y tal son 1503 páginas de tesis, quiero decir que es que ya era completamente imposible, pero sí que falta completar, y soy consciente, con casos, con ejemplos, ¿no? Es decir, igual que les he contado lo de la Sorbona, ¿no? Pero es un caso suelto que aparece y tal, sí faltaría rellenarlo con compañías condenadas entre 1670 y 1789, me refiero a la vigencia normal de la ordenanza, ¿no? Es decir, ¿hay casos o no hay casos de verdad, ¿no? Es decir, yo tengo una sentencia de 1673, pero la verdad es que no, de una corporación, pero no recuerdo si es compañía o no. Creo recordar que no es compañía, porque claro, eso es la única manera de dar solución o dar respuesta a tu pregunta, ¿no? Es decir, oye, que esta gente se lo tomaba en serio, o sea, que todos los años condenaban a 3, o oye, mira, es que en 120 años estaba en la norma, pero ni una sola condena. Esa es la única, entiendo que es la única manera de dar respuesta a tu pregunta. Y es un trabajo que no he hecho y que de verdad la pregunta es muy interesante, pero ya te digo, faltaría esa parte que es la que permitiese completar. He intentado hacerlo, ese trabajo, en colecciones de jurisprudencia que me parecían que sí que tenían una importancia real para el desarrollo del tema en su conjunto, que han sido pues eso, el Tribunal Supremo Español y Francés del siglo XIX, ¿no? Si en el Tribunal Supremo Español del siglo XIX te encuentras condenas a empresas, pues ya sabes que cuando ahora se dice que la primera condena a empresa es del año 2016, no es verdad.
porque hay otra que está en el siglo XIX, es decir, que sí que tiene importancia. Me ha parecido que dedicarme a esas investigaciones específicas tenía importancia para dar respuesta a problemas concretos. Ese, que es más histórico, de mucho interés, pero que se escapa un poco del tema. Por ejemplo, le preguntaron también, en Marruecos, en el protectorado de Marruecos, he dicho que había responsabilidad penal corporativa. Digo, pero se condenó a alguien, ¿no? Dice, pues no lo sé. No lo sé porque eso exige un trabajo que no he hecho. Yo quería felicitarte como ahora desde el punto de vista de abogado de base, porque la confusión que tenemos desde el derecho positivo, los que aplicamos el derecho, es que estamos envueltos completamente, hemos asumido el societas del inquere non process, vamos. Está en nuestro ADN, si se puede decir esto. Entonces te invito, bueno, pues yo creo que es la dogmática desde que empezamos en la universidad, o al menos cuando empecé yo, y sobre todo la naturaleza de las consecuencias jurídicas de los delitos, es decir, la pena de muerte, que no la tenemos vigente en el derecho ordinario normal, salvo tiempos de guerra, como sabemos, y la privación de libertad. Entonces, entre la dogmática y por supuesto también el dolo y conocer y querer los elementos del tipo, entonces claro, en la dogmática, en la axiomática que hemos ido, yo recuerdo cuando que como muy bien sabes, esto ha retomado vigor a partir de la reforma del Código Penal, de la ley orgánica 5 del 2010, cuando sí. Entonces, bueno, recuerdo las reuniones de los abogados en el turno oficio, pues que esto era una aberración, que esto era y en ello estamos. Entonces, te invito a que nos ilustres en el Colegio de Abogados de Madrid, al menos, porque creo que va a ser un trabajo, tal y como lo has explicado, muy bien entendido y muy útil. Y bueno, pues nada, cogetar, felicitarte, y a mí me has hecho caer de caballo. Muchas gracias. Ahí detrás hay... No sé quién estaba primero. La verdad es que me gustó extraordinariamente, me aclaró muchas cosas, porque fue muy claro, no solo oyente, sino muy claro lo que dijiste, y a lo mejor los que estamos los profesionales del derecho conocemos, nos dimos cuenta de muchos matices que a lo mejor otras personas quizá no es. Pero te voy a preguntar una cosa que a lo mejor es demasiado anecdótica y demasiado curiosa, que no sé eso. Lyon 1793, ¿qué papel, si conoces, que a lo mejor no lo miraste, qué papel tuvo un exclérigo y futuro duque de Otranto, más conocido por Fouché, en la explicación, bueno, en la ejecución de eso? Lo sabemos que fue él, pero en la explicación, esa otra justificación que dices que dan los franceses, él dio alguna explicación de eso. No, ¿a qué te refieres? ¿Cómo justificación? ¿La justificación posterior? Sí. No. Es que... Él participó en la demolición de Claro, no, pues si la cuestión es que el hecho de la destrucción de Lyon solo pasa a ser difícil de explicar si se asumen una serie de ideas que lo que yo sostengo es que no existían en ese momento. Es decir, si la primera sentencia de la Corte de Casación diciendo que las empresas las sociedades no pueden cometer delitos es de 1883, en mi opinión, 90 años antes, no tenían ningún problema. Claro, lo que dicen en Francia es, no, hombre, era tan evidente que no necesitábamos, o sea, que no hacía falta, en 90 años no hacía falta dar explicación porque eso lo sabíamos todos, ¿no? Dicen, bueno, pues alguna... No hacía falta. Digo que solo ellos tienen dificultad, solo los que mantienen esta doctrina tienen dificultades para poder explicar que Lyon se destruyera. Porque en ese momento no había ninguna duda, en mi opinión. Vamos, yo no he encontrado ningún texto, y los he buscado mucho, ningún texto que hable en el sentido contrario.
decir, hay mucho interés en la Francia prerrevolucionaria por el derecho penal, mucho interés, y hay muchos libros, veintitantos libros, desde 1760 al 90 hay veintitantos libros dedicados al derecho penal, incluido algunos muy famosos, pues de Marat, de Voltaire y demás, ¿no? Y traducciones de libros extranjeros también, de derecho penal, es decir, tenían mucho interés, ¿no? Y en ninguno dice que haya que acabar con la responsabilidad penal corporativa, en ninguno. Y el único que dice algo que yo haya encontrado, ya digo, y he buscado, el único que dice algo es diciendo que son normas estupendas y que hay que conservarlas a toda costa. No, pero la pregunta mía era si encontraste por casualidad algo de Fouché, que era el que llevó la... No he encontrado, no he buscado, pero me extrañaría mucho que él necesitase explicarlo de alguna manera. Muy breve. Por ejemplo, en el derecho fiscal está muy clara la figura del obligado tributario, del responsable tributario, y dentro de la responsabilidad está la responsabilidad solidaria y la subsidiaria. Cuando se habla del director de periódicos que puede asumir responsabilidades de un articulista, por ejemplo, más o menos has tratado un poco ese tema. No sé si lo puedes tratar de una forma un poquito más general, sí. Y hasta qué punto esa modulación podría resolver muchos problemas. Sí, mira, lo primero, ahí es precisamente donde empiezan a surgir a finales del 19, precisamente la sentencia esta que digo de Francia de 1883, no recuerdo si es de problemas tributarios, pero sí es sobre multas impuestas en el ámbito que llaman administrativo sancionador. Claro, cuando hablamos, dice Julián, esto nos llamó mucho la atención en la ley esta 5/2010. Claro, nos llamó la atención que lo llamen penal, pero administrativo sancionador lo vienen llamando de toda la vida. Es decir, y siempre se ha puesto multas. Si una empresa obligada tributaria no cumple con sus obligaciones tributarias, la Agencia Española de Administración Tributaria no dice, anda, que resulta que societas delinquen no potes. No, ya te digo yo que te calza la multa. Y te la ha calzado siempre. Ahí es precisamente, los problemas tributarios es precisamente donde en Alemania empiezan a plantearse a finales del 19, es decir, es que esto es un poco raro, o sea, ¿cómo hacemos? Porque si el obligado tributario es la empresa, hay que condenarla ya, pero es que si decimos que no se puede condenar, entonces más o menos ahí es donde aparece la figura del derecho administrativo sancionador con la que resuelven el problema, pero no, resuelven no, o sea, pasan por encima del problema. Es uno de los asuntos importantes, ¿no? Es uno de los asuntos muy importantes para tratar, pero claro, aquí no, además esto ya me parece que tiene unas características más jurídicas que las generales que pretendía yo aquí contar. Es uno de los problemas claros, ¿no? Es decir, cómo se ha saltado este problema durante decenios diciendo, no, es administrativo sancionador y arreglado, ¿no? Que la responsabilidad penal, según está construida desde la Revolución Francesa, precisamente desde Beccaria, es necesariamente personal. Y llámalo individual o jurídica, pero personal. Quiero decir que solo se puede condenar a aquel que ha cometido el delito. Solo se puede condenar a aquel que ha cometido el delito. Entonces, responsabilidad penal subsidiaria es una contradicción en los términos. No cabe. Sí cabe responsabilidad civil subsidiaria, solidaria, pero no cabe responsabilidad penal subsidiaria por naturaleza. Por naturaleza, según está construido, por supuesto que cabe. Que cabría, porque aquí no hay nada ni que nos venga del derecho romano ni que estemos obligados, pero según está construido se rechaza la pena por delito ajeno. Vamos a concluir ya. Dentro de unos, tenemos que cambiar esto, dentro de unos minutos será el acto de inauguración oficial. Muchas gracias, Víctor. Gracias.